Bueno, ya estamos casi listos con cinemática en varias dimensiones. Ahora vamos a ver velocidad relativa, aceleración relativa y todas esas cosas relativas. Y posición relativa incluso. Entonces tenemos un gráfico, X y Z, y acá tenemos R1 y R2 que están en algún lugar de... eso es el lugar de 3 dimensiones. Entonces, bueno, R1 puede variar con respecto al tiempo, R2 puede variar con respecto al tiempo. Esto significa que este vector puede estar, no sé, haciendo uy, y este cómo va. Entonces, nosotros ya sabemos lo que es la resta de dos vectores. R2 menos R1 es el vector que va desde 1 hasta 2. Eso. Entonces, se define ese vector como R2, 1. A veces la notación, dependiendo del libro, cambia. A veces le ponen 1, 2, en el sentido de que va desde 1 hasta 2. Acá 2, 1 lo pueden pensar como va a 2 desde el 1. Entonces, bueno, hay que fijarse en la notación, cómo lo están definiendo. En general yo he visto que lo definen de esta manera. Así. Entonces, tenemos esto, que es simplemente que la posición de 2 respecto a 1 es ese vectorcito de ahí. Eso es lo que dice eso. Entonces, la posición de 2 respecto al origen es ese vector de ahí, y la posición de 1 respecto al origen es ese vector de ahí, ¿se fijan? Y como va todo cambiando con respecto al tiempo, podría pasar eso. Si esto es de t, de t, de t, yo podría derivar acá, tendría eso ahí, y nosotros ya sabemos que la derivada de una suma o una resta se puede separar en las derivadas de cada uno de los términos. Y eso por definición es la velocidad de la partícula 2, eso por definición es la velocidad de la partícula 1, y esa por definición es la velocidad en la que varía la posición de 2 respecto de 1. ¿Ya? Hay que pensar que acá hay como unas... podrían pensar que hay como unas pelotitas que se van moviendo, ¿se fijan? Entonces como que tienen ojos, ¿se fijan? Y la posición de esta respecto a esta pelotita es esa flecha de ahí, ¿se fijan? Entonces, podemos derivar de nuevo si es que estas velocidades no son constantes, si es que varía cada una con el tiempo, si las velocidades varían, si van acelerando, por ejemplo, pongámosle que este va moviéndose hacia acá, cada vez más rápido, y este va moviéndose hacia acá, cada vez más rápido, ahí estarían variando las velocidades. Entonces la velocidad en la que de este con respecto a este también estaría variando. Si yo derivo, de nuevo, como la derivada tenemos aquí una resta, se puede separar, me queda eso, y al final me queda eso ahí. Entonces tenemos que, esta es la fórmula para la aceleración de 2 respecto al origen, menos la aceleración de 1 con respecto al origen, e igual la aceleración de 2 con respecto a 1. Eso. Ahora, se pueden hacer varios problemas con respecto a esto, y acá tenemos uno que la parte 1 y la parte 2, en el fondo, más que un problema solamente de esto, de todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero el 3 es un problema que tiene estricta relación con esto acá. Así que hagámoslo. Primero tenemos un río que va cierta corriente para acá con una velocidad v sub 0. Eso medido desde el origen, que va a estar un punto fijo situado en la arena acá. Entonces nosotros vamos viendo que cada una de estas pelotitas de agua, digamos, va hacia allá con la velocidad v0, desde aquí. También vemos que una persona que quiere cruzar hacia el otro lado va a ir nadando con una velocidad inicial desde nuestro punto de vista v sub p hacia arriba. Pero apenas se meta al agua, la velocidad, que digamos esa en realidad es la velocidad inicial, va a ser la velocidad vp más la velocidad v sub 0. Porque se va a ir moviendo con la corriente y él aparte va nadando hacia arriba. Y la cuestión es que si es que el ancho del río es L, entonces obviamente esta persona va a ir nadando hacia arriba, pero la corriente lo va a ir tirando hacia el lado. Entonces, ¿dónde va a quedar? La distancia desde el punto en el que estaba hasta el punto en el que llega horizontalmente. ¿Cuánto vale esa distancia? Hay que dejarla en función de v sub 0, vp y L. Después nos piden la fórmula de velocidad de la persona con respecto al origen. Y después la velocidad de la persona, pero vista desde el río. Así que aquí vamos a tener que ocupar esto de acá. En las primeras dos hay que ocupar cinemática en 3 dimensiones. Entonces, lo primero es escribir la ecuación de posición. La ecuación de posición es la posición inicial, que ahora es un vector, que vamos a suponer que acá está el 0,0. ¿Ya? Justo ahí está el vector 0,0.
así que desde ahí parte. Tenemos la velocidad inicial, que es la velocidad p, aquí me equivoqué. Es la velocidad 0 en el eje x y la velocidad p en el eje y, ¿se fijan? Velocidad p en el eje y velocidad 0 en el eje x, así que acá también tenemos un 0 y una p. Y bueno, la aceleración, que es un vector también, aceleración en el eje x, aceleración en el eje y, pero sabemos que estas aceleraciones son 0, así que simplemente me queda este término al medio. Esto es 0, me queda el del medio. El t pasa multiplicando esto y me queda b0t, bpt. Ahora, ¿cuál es la condición de este problema? La condición del problema es que, y acá hay que inventar una variable nueva, que es el tiempo de subcruce, o t sub c, que le llamé acá también. El tiempo, la posición en el tiempo en que pasa y llega al otro lado va a ser en el eje x d y en el eje y l. ¿Se fijan? Este punto de acá es el punto en el eje xd y en el eje y l. Entonces acá obviamente no, me había equivocado en el anterior, así que bueno, lo voy a cambiar todo bien rápido. Esto acá sería 0, esto acá sería p, esto acá sería p, y acá también me quedan cambiados. Ya, entonces esta es la condición del problema que nos va a permitir solucionarlo, y ahora yo puedo esto meterlo aquí adentro. Entonces me quedaría que la posición en el tiempo de cruce es igual a b sub 0, pero en el tiempo de cruce, ahí le puse t sub c, y bp en tiempo de cruce. Y con la condición sabemos que esto igual a d, l. Y aquí tenemos dos ecuaciones, esto igual a esto y esto igual a esto. La primera está acá y la segunda está acá. Ahora, yo lo que me pedían era d. Entonces, tengo que tratar de dejar d en función de todo lo que tengo, que es b0, p y l. Entonces acá, por ejemplo, yo tengo que pensar, me falta tc, ¿de dónde puedo sacar tc? Y lo puedo sacar de esta ecuación. Despejo tc, me queda que tc igual a l partido de p, meto eso dentro del tc de acá y me queda esto de acá. Y ahí tengo la distancia d en función de b0, l y bp. Si quisiera, podría ahora, ya que tengo d, despejar el tiempo del cruce. Si se fijan, el d ya lo tengo, entonces paso ese de 0 para el otro lado y ya tengo el tiempo al que se demora en cruzar. Otro dato más. Ahora, ¿cómo saco la velocidad de la persona mirándolo desde el origen? Simplemente derivo su ecuación de posición, porque esta ecuación de posición es del origen, desde alguien que está mirando esto en la playa. Entonces derivo, y la ecuación de posición está acá, entonces derivo esto de aquí, derivamos coordenada a coordenada. La derivada de t es 1 y la derivada de t es 1, entonces me queda bp, b0, que aquí también se me arrastró el error, así que sería b0p y acá también b0p. Así que ya tenemos la velocidad inicial, que si se fijan es reemplazar el 0 ahí, pero también tengo la velocidad en el 1, que sería reemplazar un 1 ahí, que sigue siendo lo mismo. Si se fijan, es una velocidad constante al final, siempre la misma velocidad, no hay aceleración. ¿Tiene sentido esta velocidad? Sí, pues, porque desde el origen, desde un punto fijo acá, el tipo se va moviendo en diagonal, así que tiene que tener una velocidad hacia arriba y una velocidad hacia abajo. Ahora hagamos la 3, que es la velocidad de la persona según el río. Entonces ocupamos la fórmula. Si se dan cuenta, era b2 menos b1 es b2 visto desde 1. Entonces acá lo mismo, pero con p y 0. Se fijan, la velocidad de la persona desde una partícula que está en el río es la velocidad de la persona menos la velocidad del río. La velocidad de la persona la sacamos ya, siempre es esto acá una constante b0 menos bp, y la velocidad del río también es constante, nos dicen, es un vector que va hacia la derecha. Y eso, ¿cómo se escribe en vector? En la coordenada x, fíjense, es b0 y en la coordenada y es 0. ¿Se fijan? Y no tiene coordenada y ese vector, es solo hacia el lado. Entonces ahora restamos coordenada a coordenada, b0 menos b0, bp menos b0. Eso me da la velocidad de la persona con respecto al río. Y me da eso. ¿Qué significa eso? Que la velocidad de la persona con respecto al río es un vector que solamente tiene una coordenada en el eje y. O sea que es un vector de esa forma. O sea que la velocidad de la persona con respecto al río es solamente hacia arriba. ¿Por qué? Porque fíjense que si una gota del río tuviera ojos, fíjense, y aquí estaba yendo hacia el lado, la persona, esto va yendo hacia el lado de una persona que está mirando obviamente en
en la costa, la persona va yendo desde el punto de vista de la persona hacia arriba, pero también va con el río hacia el lado. ¿Se fijan? Entonces, este va yendo hacia arriba mientras va con el río y el río va yendo hacia el lado. Entonces, fíjense como que si este estuviera solo mirando a este. ¿Qué es lo que piensa? Piensa, oh, se está moviendo hacia arriba. ¿Se fijan? Miren. Solo desde este punto de vista pareciera como que se está moviendo hacia arriba. Entonces tiene sentido que solo dé la velocidad hacia arriba. Así que eso, utilizamos la velocidad relativa y ahora vamos a hacer harto ejercicio así como ya de todo.